¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a este programa de literatura. El día de hoy vamos a hablar de una de las obras más emblemáticas de la época colonial en América. Así es. Se trata del texto El Carnero, escrito por el autor Juan Rodríguez Rey, una persona con un historial muy escaso, pero pues casi no se encuentra información en él en algunos documentos, como por ejemplo pues fecha de fallecimiento, el cual se estima que fue en el año de 1640. Sin embargo, se darán a conocer los datos más relevantes. Fraile era un escritor criollo neogradino, es decir, una persona originaria de la Nueva Granada, la cual era el territorio muy grande y pues actualmente pues está conformado por parte de la parte norte de América del Sur, con los países que son Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Sus padres eran españoles y se llamaban Catalina Rodríguez y Juan Fraile, quien fungió como soldado de Pedro Ursúa. Realmente no se encuentran muchos datos de su infancia del autor, pero se sabe que se enlistó a un seminario, aunque nunca fue nombrado. Gracias a la fecha de bautismo de Juan, podemos conocer que no presenció los sucesos de descubrimiento y conquista, y pues tampoco los acontecimientos del Reino de Granada, por lo que se intuye que esta obra tiene la finalidad de recordar la memoria histórica de estos eventos, pues nadie se había tomado la molestia de hacerlo. Así que se puede afirmar que Fraile tomó importancia en la tradición oral y la memoria, así como los rumores que se hacen presentes en su obra. Para no hacerles más el cuento largo, pasaremos a las participaciones de Paula, de Jordi y Angie y su entrevistadora presente, Mesty, con quienes platicaremos en el programa del día de hoy los aspectos más relevantes de esta maravillosa obra. Pues bien, le daremos la palabra a Jordi, que nos va a platicar un poco más acerca de la obra de Fraile. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias por el espacio, Nestlé. Pues para empezar hay que aclarar que es muy difícil tener un contexto claro de El Carnero debido a la diversa información que se encuentra, pero una de las cosas que nos proporciona el texto es la narrativa, ya que a través de esta Juan se hace presente y se introduce en la historia. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el título original de la obra, el cual era Conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada, que comprende el año 1660, compuesta por Juan Rodríguez Fraile, natural de Cartagena de Indias, cuyo padre era uno de los primeros pobladores y conquistadores de este nuevo reino. La verdad es que era un título bastante largo, por lo que en posteriores ediciones pues decidieron cambiar el nombre a lo que actualmente conocemos hoy como El Carnero. Para entender mejor una obra es importante conocer a quién está dirigida. En este caso era hacia el rey don Felipe IV. Pues para Fraile era importante que la realeza sea consciente de lo que sucedía en las tierras de la Nueva Granada, sin que el texto sea modificado o corrompido. Efectivamente, Fraile fue una persona a quien le gustaba recordar la historia. De hecho, un suceso que pudo marcar estas actividades fue el asesinato de Juan de los Ríos, acto que pues Rodríguez Fraile pudo presenciar como desde que apenas tenía 14 años, imagínense. Desde ese suceso empezó a tener la costumbre de mantener el recuerdo de la historia constantemente pues a lo largo de la obra del Carnero. Sin duda, pues las aportaciones pues nos ayudan mucho a conocer el contexto de la obra. Creo que a partir de esto ya tenemos una idea más clara del por qué ha sido escrita. Gracias a las diferentes condiciones que muestra en el texto, podrían deducir la inspiración del mismo, por lo que les puedo preguntar, ¿tienen alguna información al respecto? Bueno, se puede decir que en El Carnero se encuentran citas que son tomadas de otros textos, como lo es el libro de la oración y medición, hecha por Fray Luis de Granada, o epístolas familiares de Fray Antonio de Guevara. Por otra parte, don Juan fue un lector asiduo de la picaresca española, en especial del Guzmán de Alfarache. También leyó el Marcos de Obregón y algunos relatos de caballerías como El Caballero del Febo y Espejo de Príncipes y Caballeros, de Diego Ortúñez de Calahorra. Por lo que se puede deducir que Fraile tuvo una inspiración de alguna de estas obras, además de que cuenta con tintes de literatura caballeresca.
Muchas gracias por la participación, Paula. Creo que con todo lo que pues hemos platicado ya podríamos adentrarnos un poco más al tema en específico de la obra. Y es que esta misma muestra tintes historiográficos y, como habían dicho anteriormente, pues era algo importante para Freire, quien pretendía narrar la historia verdadera, por así decirlo, además de que está centrado en la época específica, adecuándose a su contexto social, político e histórico. Por lo que les vuelvo a preguntar, ¿consideran que es un texto histórico o literario? Es un tema, la verdad, bastante complejo. Muchos analistas lo han considerado de las dos maneras. Sin embargo, hay algo destacable en este ámbito y es el realismo. Primeramente hay que entender esta denominación, ya que muchas veces las personas suelen confundirlo con el género fantástico, pero estas no son lo mismo. Para empezar, se dice, y cito a Dusan, que el realismo mágico es lo extraordinario narrado a través de la realidad, es decir, el contenido en sí. Un ejemplo de esto serían las leyendas, ya que estas traen consigo un discurso el cual contiene una ficción o anécdota muy cercana a la realidad y a la historia en la que se narra, con su propia temporalidad, a diferencia del mito que simplemente no lo hace. Teniendo en cuenta esta premisa, podríamos empezar a cuestionarnos si esta obra puede considerarse como realismo mágico. ¿Y qué piensas si podría ser considerado realismo mágico? Son muchos aspectos los que se deben tomar en cuenta. No es nada sencillo, ya que cada autor y analista expresa su propia perspectiva del texto. Por lo que no debemos pensarlo como una verdad absoluta. Creo que sería preferible analizarlo considerando los diferentes criterios. Sí, es algo que planteas de manera acertada, pues el análisis puede ser cambiante debido al estudio en el que se enfoque el autor, pasando por los aspectos importantes que pues acabas de mencionar. ¿Podrías mencionar cuáles son? Claro que sí, creo que uno de los más importantes es el contexto, pues el realismo mágico se empezó a dar a conocer en el siglo XX, bastante tiempo después de la creación de esta obra. Sin embargo, gracias al estilo narrativo, podríamos encontrar ciertas similitudes con este movimiento literario. Sí, y además el estilo narrativo tiene mucha relación con el realismo mágico. Se nota una clara intención historiográfica, pero debido a las muchas imprecisiones en las fechas de pues los sucesos mencionados a lo largo de la obra, pues se puede decir que tiene un estilo un poco más anecdótico. Claro, justo a eso quería llegar. La obra sí tiene hechos históricos, pero al no ser completos, esos huecos en la cronología fueron nutridos con un lado imaginario. Esta no sería la primera vez que se presenta un caso parecido, pues con los escritos de Colón notamos una confusión entre la realidad de América y pensamientos españoles, dando como resultado una función entre las leyendas y mitos europeos junto con los nuevos territorios. Ya, perdonen, a mí me causa algo de curiosidad eso que acabas de mencionar. ¿A qué te refieres con una conjunción entre la realidad americana y pensamientos españoles? Gracias por la pregunta. Pues uno de los ejemplos más claros que se puede ver en El Carnero es la mención de la hechicería, pues a través de esta es visible la confusión de la realidad con los aspectos fantásticos. Y no solo eso, sino que los hace ver normales, cosa que caracteriza al realismo mágico. De esta manera se nota la fusión entre América y el imaginario español. Además, se puede encontrar una diferencia donde Fraile utiliza más la escritura de poética discursiva o tropos que viene siendo un discurso. Y cito nuevamente a Dusan, sobre acontecimientos reales que puede ser no menos verdadero por el hecho de ser imaginario. Siguiendo con lo que comenté anteriormente, podemos decir que durante la escritura de la obra, Fraile se dedicó más a retratar la ficción que a verificar los hechos históricos. Un ejemplo claro de cómo le da prioridad a los discursos ficcionales es en el capítulo 2, y cito. Y con esto vamos a las guerras civiles que había entre los naturales de este reino, y donde se originaron, lo cual diré con la brevedad posible, porque me dan voces los conquistadores a quienes dejé en las donas de Belés, guiados por el indio que llevaba los dos panes.
En esta parte del texto en específico se da a entender que un indígena guía a los conquistadores españoles, pero se dice de una manera muy... Claro, una historia es diferente dependiendo de quién la cuente. En este caso sería un discurso criollo. Otra de las cosas a tomar en cuenta en el tema de la ficción es también la manera en que se retratan las historias de la ciudad, puesto que está llena de chismes, rumores, comentarios sarcásticos, junto con mucha sátira. ¿Cómo que sátira? Por lo que pues yo sé, esta siempre ha sido menospreciada, ¿no? Sí, exacto, porque no era conveniente para la élite sociopolítica. ¿Y cómo es visible en todo esto en El Carnero? La prosa satírica, la inició Freile con esta obra, probablemente con el fin de hacer visible la hipocresía y la corrupción y el ultraje por parte de los gobernantes durante el virreinato de Nueva Granada. ¿Y habrá algún ejemplo que puedas comentarnos en el cual la sátira y la ficción se junten en la obra? Sí, claro. Uno de estos ejemplos puede ser el de El castigo de la bruja García, que habla sobre una adulta embarazada, quien le pedía ayuda a la bruja negra, Juana García, para abortar antes del regreso de su marido. Este era un mercader santafereño que estaba ausente debido a un viaje de negocios en Santo Domingo y se entera por medio de un mágico lebrillo de agua que le muestra a la mujer que su esposo está muy ocupado con una querida, siéndole infiel también. Y por eso se va a demorar antes de volver a Bogotá. Así que la bruja le aconseja con picardía a la señora que no se preocupe, porque ¿has visto cuán despacio está vuestro marido? Pues podéis despedir esa barriga y aún hacer otra, fue lo que le respondió a la bruja. Y en esta historia los personajes son sentenciados y culpados, pero solo Juana García es castigada, ya que personas principales históricas de la colonia como don Gonzalo Jiménez de Quesada intervienen ante el prelado para pedir misericordia por los culpables que tienen un estatus social. Y pues en conclusión, varios críticos han notado que esta obra parece ser el género mágico realista, con elementos detectivescos y alusiones que convierten el texto de Freile en un espacio intertextual debido a la presencia de varios motivos literarios que remontan hasta la época medieval. Ok, muchas gracias por las aportaciones que pues nos han dado. Realmente son muy valiosas. Creo yo que podemos vincular pues todo lo mencionado con lo que pues se dice el autor Gerardo Ramos, pues a través de esta Freile genera una visión propia de los acontecimientos en su obra. Gracias por otorgarme la palabra. Exactamente como mencionas, pues como menciona el comentario de Gerardo Ramos, el campo de los entretejidos con leyenda y complementados por el mismo ingenio mágico que tenía Freile, imaginativo, y al mismo tiempo pues otra de las cosas que es la agilidad o el dinamismo que muestra esta obra, pues el autor no tiene un orden estricto para contar la historia y pues apuesta más a una dinámica narrativa en la cual se hacen pues pausas de algún tema para pasar repetidamente a otro, cosa que no deja inconclusas algunas tramas con la promesa pues de retomarlas en su debido tiempo, por lo que el autor más bien juega con este dinamismo en la narrativa según pues el objetivo que tenga al contar cada historia, ¿no? Veo que la narración es uno de los puntos más polémicos al analizar esta obra. ¿Cómo podrían clasificar la obra? ¿Consideran que es una crónica, un relato, una novela caballeresca o una simple novela? Pues como ya había comentado con pues la complejidad de esta obra y las diversas posturas con las que ha sido analizada pues alrededor del tiempo, pues nos hace casi imposible el clasificarla en un solo género, ¿no? O sea, encasillarla. Por lo que consideramos que una de las mejores maneras de abordarla sería como un conjunto de relatos cortos, pues porque no solo abarca un mundo el que expone, sino que tratando de condensar una ideología de una época, o sea, de la época de la que narra, describe tanto lo extraño, lo anormal, lo contradictorio y lo estrambótico, con el fin de identificarse más bien con la naturaleza humana, sin pues tampoco perder de vista esa realidad social y el momento histórico pues del que estaba narrando el autor, ¿no? Claro, puesto que la narrativa tiende a ser mayormente anecdótica.
en lugar de pues ser formal o estricta. ¿Podrías darnos algún ejemplo de esto que mencionas, Angie? Pues por supuesto, uno de los mejores ejemplos que podemos hallar a lo largo de la obra, pues es el relato en el que Fraile hace mención del clérigo que engañó al diablo, pues robando de 3 o 4,000 pesos, menciona, que le habían ofrecido, ¿no? El nombre del fraile era Francisco Lorenzo, pero lo interesante es que Fraile anuncia en la obra que pues esa historia fue en su tiempo. Y lo más importante pues es la manera en la que el autor pues nos narra todo lo acontecido desde el momento en el que el fraile tiene pues la noticia de que existe un santuario, pues todas esas tretas y acciones que realiza para despistar a los nativos, pero que al mismo tiempo crea una estrategia bastante compleja para realizar este engaño. Es bastante elaborada la estrategia que menciona, y como la forma en cómo la narra Fraile es demasiado pues interesante, sin dejar de mencionar esa conversación que el mismo clérigo mantiene con el Heck, y culminando pues con la obtención de ese botín. Por lo tanto pues sería el engaño al diablo, dado que de esta manera pues el relato corto toma una identidad de Historiela. ¿Podrías decirnos a qué te refieres con esto, por favor? Bueno, si bien se ha comentado que el carnero puede o ha sido considerado en diversas ocasiones como una crónica, pues no la podríamos encasillar por completo en esta perspectiva, y es que pues al considerarla como un conjunto de relatos cortos podemos dotarla de esta identidad de historiela, como ya mencionaba, diferenciándolo pues de la crónica en esa impresión que tiene en cuanto pues fechas, nombres, lugares, y pues también en el uso de un lenguaje menos estricto y formal y más bien anecdótico, como se había comentado, desde lo que viene siendo el realismo mágico, la satírica, etcétera. Además de que pues su recurrencia a ejemplos históricos que sirven de espejo en los intereses morales del relato, ¿no? Pues al mismo tiempo en el texto podemos observar esas recurrentes inserciones por parte del autor, relatos o historias de la Biblia o de la historia española, pues a modo de comparativa. Ok, pues muchas gracias por las participaciones que pues han otorgado el día de hoy. Ha sido una charla bastante enriquecedora. Nos quedamos con muchos datos muy importantes sobre esta obra tan emblemática y discutida. Y sobre todo pues lo abordada y analizada desde tantas perspectivas que en ocasiones podrían parecer a veces confusas. Sin embargo, que pues siendo objetivos al respecto, podríamos afirmar que esta obra forma parte importante del acervo historiográfico, pero pues también puede considerarse su profundo valor literario, puesto que debe ser tomado en cuenta el contexto social e histórico que envolvía el autor. Si bien encontramos tintes ficticios o mitológicos correspondientes al realismo mágico antes mencionado por Philidor, y también en la narración nos podemos perder de vista que pues para el autor en el momento de escribir era parte de su realidad. Tal fue la suerte de Fraile, pues nos narra todo aquello que recupera por medio de la memoria, escritos o rumores de una manera dinámica y en un lenguaje popular que se asemeja a la manera anecdótica de las historielas. Y no cabe mencionar que funge como precursora de la satírica colombiana. Sin más que decir, agradezco nuevamente a los participantes esta agradable charla. Ha sido amena y sin más que agregar también hemos llegado pues al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos y vernos. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.